¿Somos ahora verdaderamente libres? ¿Usted qué cree? El tema de hoy, de una verdadera libertad en Cristo, es un tema recurrente. Creo que es un tema que hemos tratado en otra ocasión, seguramente lo hemos tratado, pero hoy sí quisiera compartirles a ustedes de qué tanto valoramos o qué tanto reconocemos esta verdadera libertad que tenemos en el Señor. Porque es muy fácil decir que somos libres, pero ¿realmente lo seremos? Acompáñenme al Evangelio de Juan, por favor, si es tan amable. En el capítulo 8, voy a estar leyendo la versión de Reina Valera actualizada, contemporánea. Ustedes me pueden seguir en la traducción que traigan. Juan 8:31 dice: Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él. Recuerde que el Señor, en el lugar donde Él nace, que es entre el pueblo de Israel, pues a los primeros que les empezó a compartir, ¿a quiénes fueron? A los judíos, el pueblo, el escogido del Señor. Y bueno, aunque los judíos estaban bajo la ley, se cubrían bajo esta ley de Moisés, la Torá, ya muchos de ellos estaban volteando la mirada al Evangelio de Cristo. Entonces el Señor les dice a esos judíos: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Ahora, esto nos está llevando a algo. Dice que ya habían creído. ¿Cuántos de aquí han creído? 2, está bien. Ahorita los evangelizo a los demás. ¿Cuántos de aquí han creído? Bueno, entonces, a estos, o sea, a los que dijeron amén, está diciendo el Señor: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente libres. Esto significa que solamente hay que creer o hay que permanecer. Hay que permanecer, hay que perseverar. Dice: y conocerán la verdad. ¿Cómo la van a conocer? Pues permaneciendo en la palabra, perseverando. Aunque nacimos de nuevo, no nacimos con el conocimiento de la palabra de Dios. El Espíritu Santo apenas empezaba a trabajar en nuestro corazón, pero la palabra comenzó a hacer su trabajo. La obra santificadora del Espíritu empezó a hacer su trabajo. Y empezamos a conocer la verdad. ¿Y sabe qué? La verdad nos hace libres. Quienes hemos creído en Jesucristo como Señor y suficiente Salvador, que me imagino que son todos los que están aquí, y los que no han creído, escuche bien el mensaje, pues también tendríamos que reconocer que en esa salvación hay una verdadera libertad. O sea, reconocer la verdadera libertad que representó ser rescatados por Cristo. ¿Rescatados de dónde? No se lo tengo que recordar. Cada uno sabe de dónde lo trajo el Señor. Y si el recuerdo está ahí, mi hermano, se quedó atrás, porque no hay condenación para los hijos de Dios. Pero sí tenemos que tener la memoria fresca de dónde el Señor nos trajo. En la Escritura, la palabra libertad o libre, en el hebreo, que es en el idioma que se escribió el Antiguo Testamento, Hopsit, y en el griego Eleuteria, que fue como se escribió en griego el Nuevo Testamento, los dos tienen la misma connotación en libertad. Sin embargo, en muchas ocasiones, la mayor de las veces, va dirigida en un sentido social o político. ¿Por qué? Porque estaban relacionadas a la libertad del pueblo judío, del yugo al que por su desobediencia y rebeldía Dios permitía que fueran sometidos. ¿Sabe cuántas veces el pueblo de Israel fue sometido por otro pueblo a causa de su rebeldía? Muchas veces. O sea, esto que le sucedía al pueblo judío no era precisamente por buenos, por obedientes, no, por rebeldes. Y en esa situación, cuando ya estaban hasta acá de estar sujetos, con el pie en el cuello, ¿qué hacían?
clamar al Señor. Y bueno, la palabra libertad principalmente define lo opuesto a la esclavitud física, que también se puede convertir en una esclavitud material o económica. Cuando un pueblo somete a otro pueblo, no lo somete solamente físicamente, lo somete socialmente, lo somete materialmente. En aquel tiempo, bueno, tenían que dar tributo, y en la actualidad no es muy distinto, ¿verdad? Sin embargo, mis hermanos, ser libres en Cristo no se refiere a ese sentido, no es el sentido que refiere la Escritura. Es una libertad mucho más profunda, porque representa la libertad moral y espiritual de la cautividad del pecado. Ahora, no obstante, y pese al propósito de Dios de darle libertad al hombre, pero esa libertad espiritual y moral, por su naturaleza, al tener un falso concepto de libertad, y el hombre, por su naturaleza estoy hablando, y esto también incluye a los cristianos, porque aunque somos salvos, hemos nacido de nuevo, la naturaleza ya está. Entonces, por naturaleza, la libertad se busca o de la manera o en los lugares equivocados, pensando que ser libre significa hacer lo que quiere, cuando quiere y como quiere. ¿Quién se identifica con eso? Yo sí. ¿A quién no le gusta hacer lo que quiere, cuando quiere y como quiere? Dígame a quién no. Ay, a mí no, pastor. Mírelos, me dejaron solo. Pero ¿sabe qué? Así es como el hombre piensa. Yo sé que no van a contestar lo otro, pero todos queremos, a todos nos gusta hacer las cosas como queremos. Y aunque no lo digamos públicamente en este lugar, pues no, que no le dé pena, a mí no me dio pena. Y estamos al aire, decían por ahí. No, mi hermano, la naturaleza nos lleva a eso, pero de ahí el trabajo del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Qué quiere decir con esto? Que esa libertad a la que el hombre natural se somete es una libertad condicionada a los deseos de su alma, o sea, a los deseos de sus emociones, de sus sentimientos, de sus pasiones. Y si llegan a ser refrenadas, es a causa de una débil moral. ¿Por qué le digo débil moral? Porque no es una moral completa. Todos venimos pues de diferentes estratos culturales, educativos, una moral familiar, pero esa no nos alcanzaba para entrar al reino de los cielos. ¿Sí está de acuerdo conmigo? Entonces, muchas veces, debido a esa moral, pues que también era dependiente de obras, pues para nosotros era más fácil eso, hacer obras o hacer como que nos portábamos bien para conseguir algo, porque nos decían, si te portas bien, te doy, si cumplas, si haces, tienes este premio. ¿A quién no lo educaron así? ¿O quién no sabe de esto? Mire, mi mamá me decía cuando estábamos chiquitos, yo fui también niño, si te tomas la leche se te van a hacer los ojos azules. Bueno, no sé cuántas cosas podrán decir la mamá para que el niño coma, pero durante un tiempo yo me tomaba la leche que no me gustaba. Cuando sentí que me estaban engañando, ya no, ¿verdad? Pero ya fue después de mucho tiempo. Entonces me decían, no, pues ponle chocolate, ¿qué? Pues que para que me regresen a hacer cafés o qué, ¿verdad? Pero bueno, ¿a qué voy, mi hermano? Hacer que hago las cosas bien me justifica las cosas que hago mal. ¿Ha escuchado la frase libertad condicional? Bueno, la libertad condicional es un término jurídico que se refiere a una liberación anticipada de una persona que ha sido condenada por un delito, pero bajo ciertas condiciones, bajo una determinada supervisión. Y estas condiciones incluyen el cumplimiento de un periodo de prueba con la asistencia, por ejemplo, a programas de rehabilitación, están bajo vigilancia. Obviamente hay una prohibición de hacer cualquier nuevo delito, porque la libertad condicional lo que busca es insertar al individuo en la sociedad. Eso es lo que se dice.
Y mientras están en este proceso, bueno, garantizan la seguridad pública, fíjese, así dice, garantizan la seguridad pública y de las personas que están a su alrededor con una condición: tienes que hacer las cosas bien. ¿Por qué? Porque pues se sabe que la persona siempre tiende a hacer ¿qué? Lo malo. Ahora, este es un beneficio que permite a un condenado cumplir parte de su pena fuera de la cárcel, bajo esas condiciones, pero puede ser revocada de inmediato y regresado a prisión en cuanto comete un delito o no cumple estas condiciones. O sea, si te sigues portando bien vas a ser libre, pero te portas mal, regresas a prisión. Ahora, ¿usted cree que alguien en esa condición podrá fingir que está siendo rehabilitado para poder alcanzar un propósito? Normalmente sí. Y cumplir con todos los requerimientos. Pero cuando ya pasó el tiempo y se siente libre, normalmente ¿qué sucede? Digo normalmente porque hay honrosas excepciones. Pero normalmente ¿qué hace? Regresar a cometer los mismos delitos o a veces peores. ¿Por qué? Porque ese trabajo solamente, o sea, ese trabajo, esa libertad condicional, solamente fue una forma de cubrir la parte externa, las apariencias. Pero nunca hubo un verdadero reconocimiento de la culpa, mucho menos un arrepentimiento, por lo cual estaba en la prisión. Y bueno, la libertad condicional le permite regresar a hacer lo que quiere. Todos estábamos en esa condición espiritualmente, mis hermanos, y físicamente, siempre buscando justificar las malas conductas, las palabras que ofendían, las palabras hirientes, las acciones perversas, tratando de maquillarlas con un poco de remordimiento, algunas obras que nos hacían sentir hasta buenos. Estuve yo trabajando antes de estar de tiempo completo en el ministerio. Todavía yo trabajé para un amigo en un restaurante por las mañanas. Yo me encargaba de abrir y de dejar todo listo, porque yo le dije: ya, tú sabes que yo no quiero saber nada de este tipo de ambiente. Yo me desarrollé en ese ambiente, trabajé mucho tiempo en ese ambiente, tuve muchos negocios de ese tipo. Pero el Señor me lo quitó todo y me dieron chamba. Uno, de hecho, era alguien que había sido mi empleado, me dio chamba. El Señor me quitó todo. Entonces yo iba en las mañanas, dejaba todo listo, a las 2 de la tarde, 3 de la tarde, llegaban los que ya se iban a encargar de abrir el restaurante, y pues era un restaurant bar, ahí había lo que se vende en un restaurant bar. Y el barman acababa de salir de un centro de rehabilitación junto con otro, y como el dueño también era igual, se quejaba de esto. Había pasado casi 6 meses en el centro de rehabilitación por drogas. Y dice: pues mira, pues yo ya ves que ya no tomo drogas, ya no tomo. Dice: y ahora que soy bueno, pues nadie me quiere. Él decía que era bueno porque ya no se drogaba. Pero ¿saben qué? Tenía 2 mujeres, aparte de su esposa. Y desatendía a todos los hijos regados. Seguía buscando otras mujeres. Ya se imaginarán cómo hablaba, ya se imaginarán cómo pensaba. Pero nada más por el solo hecho que había dejado de tomar o de drogarse, ¿qué se sentía? Bueno. Y así es el hombre. Con un poquito de bueno, trata de maquillar todo lo malo que sigue siendo. Porque es una libertad condicionada a los deseos de un corazón engañoso, fraudulento, convenenciero, egoísta, perverso, que solamente el Señor conoce, confronta y expone. Estoy parafraseando la Biblia de Jeremías 17:9, dice: el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Quién puede decir que lo conoce? Dice: lo conozco yo, dice el Señor, que escudriño la mente, que pongo a prueba el corazón, que pago a cada uno por su conducta y según el resultado de sus obras. Esa es la condición del corazón. Por esa razón, mis hermanos, la libertad en Cristo no trabaja en lo externo.
No es con la intención de cambiar apariencias o mejorar una imagen. El Evangelio, la libertad del Señor, trata con la fuente del problema, con el origen, con lo interno, lo que no se ve, pero que es lo que afecta tu manera de pensar y tu conducta. Y ahí es donde el Señor trabaja. Por eso es una libertad, dije, profunda, completa, que parte de lo más íntimo para transformar al hombre. ¿Cómo lo va a transformar? Desde lo más profundo de su corazón. Y esta es una transformación progresiva, porque es una transformación espiritual y moral. ¿Y por qué digo progresiva? Porque cuando llegamos a la fe y empezamos a caminar en el Señor, a conocer la verdad, a conocer la palabra, pues mis hermanos, traemos tanto del pasado. O sea, una vida nueva no es como llegar y me convertí y como que se cierra un chorro de agua y no deja de escurrir el agua. No, es un trabajo, pero es un trabajo en el cual nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Por eso dijo el Señor: si ustedes permanecen en mi palabra, serán ¿qué? Verdaderamente mis discípulos. ¿Quiénes quieren ser verdaderos discípulos del Señor? Ahora, ¿quiénes consideran que son verdaderos discípulos del Señor? O sea, que pueden decir, no con jactancia, sino con convicción: yo sé que soy un discípulo del Señor. Seguramente muchos aquí hay, sí los hay, mis hermanos. Pero lo que está haciendo el Señor es exhortar a sus seguidores, ustedes son seguidores del Señor, pues a permanecer en su palabra, para que de esa forma los vaya llevando a una libertad más completa, más plena. Por eso enseguida dice: y conocerán la verdad, y la verdad los hará ¿qué? Libres. Permanecer en su palabra tiene una connotación de persistir, de perseverancia, de vivir y aplicar la palabra de Dios. No solo escucharla, es hacerla personal, es hacerla propia. Y cuando lo hacemos, nos convertimos en verdaderos discípulos. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Hacer de la palabra algo personal, vivirla, mi hermano. Porque la palabra de Dios es la que nos da una verdadera dirección. O sea, la dirección que tú necesitas en el área que tú quieras, donde estés fallando, la que más trabajo te cueste, porque no a todos nos cuesta el mismo trabajo. Hay quienes tienen un problema con un área de su vida y para otro es algo bien simple. Y se lo platicas y te dice: ay, pero ¿cómo puedes estar cayendo en eso? ¿Cómo todavía puedes pensar así? Pero él tiene los suyos, ¿sí me explico? Pero ¿quién es el que conoce todo? El Señor. Y tú estás caminando tratando de sacar un área de tu vida y de repente dices: no, pues como que aquí ya le libré. Y el Señor te dice: sí, ya, ¿verdad? Como decía ayer la pastora Vicky, palomita, sí, qué bueno. Pero te pone otras 3. O sea, nunca termina el Espíritu Santo de moldear nuestra vida. Entonces la palabra nos da la dirección, nos ayuda a discernir entre lo bueno y lo malo, o sea, discernirlo, no solamente saberlo. Ustedes sí saben lo que es bueno y lo que es malo. Aún antes de conocer a Cristo sabían lo que era bueno y era malo. Pero discernirlo, mi hermano, significa entender el daño que puedo hacer con ese mal o el beneficio que puedo hacer con ese bien. Entonces esto también nos lleva a conocer lo correcto, lo incorrecto, nos guía a tomar decisiones justas, a actuar en esa justicia. Entonces permanecer en su palabra es trascendental en el desarrollo y el progreso de nuestra vida espiritual, pero también nuestra vida moral, nuestra vida física, nuestra vida material, porque de lo que pensamos actuamos. Y vamos a corregir hasta nuestra manera de cómo usamos nuestras finanzas, cómo cuidamos nuestro cuerpo, cómo tratamos a la familia, cómo tratamos a las personas que están en nuestro entorno, cómo hablamos, cómo reaccionamos. Vea lo que le dijo Timoteo a Pablo en 2 de Timoteo 3, por favor. Segunda de Timoteo 3 está escrita en este entorno.
Timoteo ya es pastor de una iglesia establecida en la ciudad de Éfeso. Ya no es aquel joven que le dijo en alguna ocasión: nadie ponga en duda tu juventud, cuando tenía como unos, no sé, 30, 40 años. Ahora Timoteo es pastor, es un hombre de casi 50 años que ha sido misionero, discípulo de Pablo, probado, y que ahora tiene un ministerio. Y fíjese lo que le dice, segunda de Timoteo 3:14: tú por tu parte persiste en lo que has aprendido y en lo que te persuadiste. Se lo está diciendo a un hombre que está caminando con Dios. Hay muchos que se sienten tan seguros de que ya caminan con Dios, se saben 300 versículos de memoria, cumplen deberes cristianos, pero ¿sabes qué? ¿Será que tienen que seguir persistiendo en lo que han aprendido? ¿O nada más aprendérselo? Dice: porque sabes de quién has aprendido. Tú desde la niñez has conocido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. O sea, le está dando los razonamientos por los cuales tenemos que persistir en la palabra de Dios. Y aquí como pastor, y a nosotros como cristianos que conocemos la palabra, esta palabra, mis hermanos, es para que la testifiquemos a los demás. Porque enseguida le dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. ¿Cuántos de ustedes saben que son maestros de la palabra? No necesitan estar en un púlpito, no necesitan estar en un ministerio. Yo les voy a decir algo: si usted es cristiano y nació de nuevo, lo menos que puede expresar es el evangelio, ¿sí o no? Y eso ya lo convierte en un predicador. ¿Ya se oyó lo que le dije? Entonces es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, sea completo, enteramente preparado para toda buena obra. Por eso dice: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Porque conocer la verdad, y estoy hablando de las verdades de Dios, es mucho más que una mera información, como muchos o algunos llegan a considerar. Como que si la palabra de Dios, como si la Biblia fuera solamente un libro más en una biblioteca. Y lo comparan con otros filósofos o grandes filósofos, hombres de la historia, y comparan la palabra. Y no, es que mira lo que dijo fulano, y mira lo que dijo él, y mira lo que dijo. Mi hermano, con todo respeto, si tú eres cristiano, el único manual que necesitas es la Biblia. Mire, yo se lo voy a decir con mucho respeto. A mí no se imagina la cantidad de libros que me llegan a regalar de diferentes autores. Y hay autores muy respetables que uno dice, pues aquí vale la pena. Pero de repente vienen con cada libro. ¿No ha leído usted este? Mire, y es que habla de... Y sobre todo de cosas así como medias asombrosas, extravagantes, ¿verdad? Hasta medio esotéricas. Y le digo: mira, tiempo quisiera para leer la Biblia. Tiempo quisiera. O sea, es tan vasta la palabra de Dios. Entonces, conocer la verdad es más que información, mis hermanos. Conocer la verdad es conocer a Cristo. Cuando usted escudriña la palabra, así dijo el Señor: escudriñen las Escrituras. Le dijo: ustedes estudian las Escrituras, le dijo a los escribas y fariseos, porque piensan que ahí tienen salvación, pero ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. ¿Por qué? Porque cualquier porción de la Biblia lo va a llevar escarbando a Jesucristo. Entonces, conocer la verdad es tener una relación íntima con Él. Y cuando usted tiene una relación íntima con el Señor, esto lo empieza a transformar. ¿Se ha conocido el dicho: dime con quién andas y te diré quién eres? Si usted se junta con Cristo, ¿a quién se va a parecer? Pero si se anda juntando con Juan Penas o con Don Pillín, ¿qué va a aprender? Tendríamos que escoger también nuestras amistades y nuestras fuentes de lectura, ¿verdad? ¿Edad? Dicen allá. La verdad en Cristo, mis hermanos, la relación con Cristo nos transforma, nos fortalece y nos alienta. Por eso es una libertad completa. La verdad en Cristo
quien es el Verbo encarnado, Él es la palabra misma, nos hace comprender y discernir, reconocer la esclavitud y el peligro del pecado del que fuimos rescatados, porque se nos olvida y nos muestra el camino con una perspectiva muy clara, primero de quién somos. Mira, el Señor no se queda callado para descubrirte íntimamente, para mostrarte cuál es tu condición. Y eso es parte de lo que a muchos no les gusta, por eso no les gusta escuchar la palabra de Dios, porque los exhibe. Entonces lo primero que hace la palabra es exhibirnos, sacar a la luz las verdaderas intenciones de nuestro corazón, y de ahí también mostrarnos el propósito de vida que tiene para cada uno de nosotros. Pero ese propósito está ¿qué? Condicionado a un cambio. En Juan 8:34 enseguida dice: de cierto les digo, que todo aquel que comete pecado o que practica el pecado, está en otra versión, esclavo es del pecado. ¿A qué voy? ¿Los cristianos podemos pecar? Sí, lamentablemente la naturaleza está ahí. Aunque hay cristianos que se sienten tan buenos que dicen que ellos ya no pecan, solamente tienen errores. No, mi hermano, es pecado. Y tienes que estar consciente que si lo haces de manera deliberada estás ofendiendo a quien te dio salvación. Pero dice, quien comete pecado, esclavo es del pecado. Tú tienes que analizar cómo vives. Si todavía maquinas el pecado, si pecas, si no te interesa, si no te redarguye el Espíritu Santo, si no te lleva al arrepentimiento, cuidado, peligro. Eres esclavo del pecado. Dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre. O sea, el esclavo siempre tiene un riesgo de apartarse, de quedar en el camino. Dice, el hijo sí queda para siempre. ¿A quién se está refiriendo? Al que ha nacido de nuevo. Así que si el hijo los liberta, aquí está hablando de él, serán verdaderamente ¿qué? Libres. De manera que la libertad que Jesús nos ofrece es un regalo inmerecido que jamás podríamos ganar en nuestras propias fuerzas. No existe un mérito o un recurso que nos pudiera haber llevado a obtenerla. Solamente Él nos liberta del poder del pecado y da una nueva vida. Esta nueva vida es lo único que te puede llevar a vivir en paz y con un propósito verdadero. Lo demás es sobrellevar una vida robándole momentos de gozo, de alegría, pero que no te permite una paz completa. Por eso dice Gálatas 5:1, el mismo apóstol Pablo: manténganse pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿En cuál? En la que Cristo te hizo libre. Y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. ¿Quién es el que se somete nuevamente al yugo de la esclavitud? Nosotros. En el momento en que usted es tentado y sucumbe ante la tentación y decide pecar, porque sus emociones, sus sentimientos, su alma fue seducida, ¿quién es el que se vuelve a subyugar al pecado? ¿La decisión de quién fue? Mía. De otra manera, mis hermanos, entender que cuando hemos recibido la libertad en Cristo, entonces podemos vivir como hijos libres. ¿Y vivir como hijos libres qué significa? Bueno, primero dejar atrás la condenación, como les decía hace un momento. Nada te tiene que estar recordando de dónde venías. Sí dije, ten buena memoria para que nunca se te olvide, pero no puede condenarte ese pecado. Pero sí tiene también un significado de dejar atrás toda la banalidad de la vida que vivías, los viejos hábitos, para caminar ahora en la luz a la que fuiste llamado, para vivir apartado de donde te apartó el Señor. Eso se llama santidad, eso se llama obediencia. En Efesios 4:22, Pablo dice, en cuanto a su pasada manera de vivir, y está hablando en pasado, ¿verdad que sí está hablando en pasado? Qué bueno que sea pasado. Despójense de su vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. O sea, hay quien todavía no se despoja de eso. Y ese es un acto personal. Entonces, si tú reconoces un área de tu vida que no está totalmente despojada de lo anterior, del pasado,
tienes que trabajar en ello. Tienes que arrancarlo. ¿Se acuerda de la enseñanza de arráncalo de tu corazón? Bueno, tiene que ver con esto. Dice, renuévese en el espíritu de su mente. O sea, el Señor lo que hace con su palabra es renovarnos la manera de pensar. Y revístanse de la nueva naturaleza. O sea, es despojarse de una vestimenta para ponerse otra. Y esta vestimenta dice creada en conformidad con Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, vivir como libres, porque estamos hablando de libertad, vivir como libres implica una transformación constante en cada área de nuestra vida. Sí, vas caminando. Imagínate una escalera con unos peldaños de 1 metro. Normalmente un peldaño es de 30 centímetros. ¿Alguna vez has subido un peldaño de 1 metro? En Guanajuato hay. Y créame, cuesta mucho trabajo. Ya te tienes que arrastrar un poquito. Y ya cuando llegaste, dices, ay, ya la libré. Y el Señor te dice, ahora voltea para arriba. El camino es hasta arriba, mi hermano. Hay muchos más. Entonces nunca la vas a librar acá. O sea, aquí no termina. Porque la libertad en Cristo cambia nuestras vidas, al libertarnos del poder del pecado, nos da una nueva identidad como hijos de Dios, pero para vivir esa vida aquí. La glorificación es otra cosa muy hermosa. El Señor dijo, hablando de sí mismo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué estaba perdido? Toda la humanidad, mi hermano, todos. Hay quien dice, ay, yo en mi búsqueda por el Señor, Él no andaba perdido. Tú no lo buscaste. Él fue el que te buscó. Él fue el que vino de lo alto para encontrarse contigo. Sus apóstoles, sus discípulos estaban perdidos. Pedro, Juan, Pablo, todos ellos estaban perdidos, como nosotros. Como todo aquel que vive una vida común, bajo la esclavitud del pecado, y con un destino de muerte eterna. Pero solamente el amor y la gracia de Dios pudo hacer la diferencia. Y esa diferencia no solamente fue para unos cuantos, cambió el destino de toda la humanidad. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, ¿sí se acuerdan de Nicodemo? Aquel fariseo, pues pertenecía al Sanedrín, era de los judíos que habían creído, algo llamaba la atención de Nicodemo, pero todavía pertenecía a este gremio, por decirlo de alguna manera, y fue de noche a buscar al Señor. Tenía miedo de que lo vieran los demás y le dice, maestro, sabemos que todo lo que tú haces, todo lo que tú dices, no lo pudieras hacer alguien que no viniera del cielo. O sea, ellos sí sabían quién era Jesús. Pero fíjese lo que Nicodemo le está diciendo. Ahora vea usted la respuesta de Jesús. De cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Se imagina la cara de Nicodemo? Ay, Jesús, te estoy diciendo que, pues sí, reconocemos que tú vienes de... Y él le dice, bueno, pues ese reino del cual tú sabes que yo vengo, no lo vas a ver si no naces de nuevo. Y Nicodemo le dice, ¿y cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? O sea, ¿el razonamiento de Nicodemo era lógico? Sí, pero el Señor le estaba hablando de algo espiritual. Entonces, ahora lo que Jesús hace, primero es mostrarle la necesidad de nacer de nuevo, pero en su desconcierto le habla con la palabra de Dios que ya sabía, y no solamente la sabía, la enseñaba, porque en su carne Nicodemo, aún con todos sus vastos conocimientos, aún con todas las tradiciones religiosas que guardaba, no podía comprender la salvación por gracia, y lo remite a la historia bíblica que como judío y fariseo conocía, y le dice, ¿recuerdas cuando Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto? ¿Ustedes se acuerdan de ese pasaje? Bueno, haga de cuenta que nos lo está diciendo ahorita el Señor. ¿Te acuerdas cuando Moisés levantó esa? Y quien ponía los ojos en ella, a pesar de haber sido mordido por las serpientes ardientes, vivía. Y pues Nicodemo, ¿qué cree que le dijo? No, sí. Dice, pues así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿De qué estaba hablando?
de su muerte en la cruz, para que el que ponga sus ojos en mí no se pierda. Y ahí escuchamos las palabras de Jesús tan hermosas, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el libro a los Romanos 3:22, Pablo lo expresa de esta manera: esta es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, pues no hay distinción, porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gratuitamente, mi hermano. Él hizo la parte difícil. ¿Sabes cuál es la parte fácil? Creer. ¿Y sabes qué es lo más difícil para el hombre? Creer. Y hay muchos Nicodemos por todas partes. Ay, ¿cómo crees que nacer de nuevo? Gratuitamente también se traduce como inmerecidamente o como libremente. Es decir, sin una causa u otra que no fuera más que su amor, fuimos salvados del pecado y la condenación eterna. No había mérito, no había causa para ello. Dios nos vio en una total oscuridad a causa del pecado, perdidos, ignorantes, alejados, destituidos de su gracia. Él vio que estábamos desesperadamente perdidos, incapaces de salvarnos por nosotros mismos. Así fue que solo su amor y misericordia lo hizo proveer al hombre de un Salvador, Jesucristo, que a causa de pagar con su propia vida nos dio salvación. Así fue como el Señor derramó su gracia, así fue como nos alcanzó generosamente y fuimos libertados de toda esclavitud. No hay razón, no hay motivo, solo su misericordia. Por eso cuando se escucha esta buena noticia, ¿usted cree que esta es una buena noticia? Sí. Pues quienes creímos, mis hermanos, solamente por la fe tuvimos que recibir una salvación tan grande, solamente eso. No tuvimos que hacer otra cosa. Aunque en muchos lugares, muchas personas lleguen a pensar que en ellos hay algún mérito para poder contribuir a su salvación. La mala noticia es que quien llega a creer eso, aún en espacios cristianos, donde consideran que hay necesidad de cumplir con ciertas obras para completar tu salvación, bueno, la mala noticia es que son pecadores todos, mis hermanos, y ninguna obra, por aceptable que sea, nos va a permitir alcanzar esa salvación. Cada persona nace con una naturaleza caída, tendencia a la maldad, una moral desviada, una naturaleza en la cual no hay nada bueno, donde la bondad, la compasión, el amor son virtudes condicionadas. ¿Por qué? Porque cuando hacemos un bien estamos siempre esperando una retribución, estamos esperando qué me da a cambio. Qué difícil es hacer algo sin esperar nada a cambio, pero de manera sincera. Así, olvidando, haces una buena acción, das una ofrenda, abrazas a alguien, lo consuelas, algo que entregas de tu vida, solamente por el hecho de que lo amas, porque quieres hacerle un bien. Sin embargo, mis hermanos, esa tendencia al mal, a las pasiones desordenadas, buscando siempre satisfacerlas, forma parte de la naturaleza. Y Pablo lo dice de esta manera. Y Pablo, estamos hablando de un hombre que servía a Dios, era un hombre santo, pero él dice en Romanos 7:18, yo sé que en mí, a saber en mi carne, o sea, como hombre, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Quién quiere hacer el bien? ¿Y cuántos lo hacen? O sea, sabes el bien que quieres hacer, sabes que es necesario que ese bien se haga, pero ¿qué sucede? Te quedas. Dice, porque no hago el bien que quiero, sino al contrario, el mal que no quiero, eso hago.
hasta por no hacer un bien que sabemos que el Señor nos está llevando de la mano a hacerlo. ¿Sabían que hay un pecado que se llama de omisión? Bueno, por eso, mis hermanos, cuando el Señor nos salva, nos provee de una nueva naturaleza que nos transforma y nos hace pensar diferente, porque la naturaleza vieja con el tiempo, si tú permaneces en la palabra, pues va a ser controlada, va a llegar a ser anulada, pero nunca podemos dejar de estar alertas. Y Dios sigue extendiendo su misericordia a toda la humanidad, mis hermanos, porque sin Cristo todos siguen y seguimos estando perdidos. Ricos, pobres, jóvenes, viejos, sanos, enfermos, ciegos, sordos, ladrones, asesinos, religiosos, si no son libertados del pecado por medio de Cristo, están perdidos. Porque así como por causa del pecado, de rebeldía del pueblo, Dios les envió serpientes ardientes que cuando eran mordidos el veneno los hacía morir en medio de terribles dolores, y solo mirando a la serpiente de bronce salvaban su vida de tan terrible muerte. Así sucede con el veneno del pecado que ha sido inoculado en el alma del hombre, aunque no lo acepte, aunque no lo crea, aunque se sienta bueno, y lo tiene en un estado de agonía espiritual, en espera de una muerte y de una condenación. Pero quienes dirigen su mirada a Jesús son libertados del pecado y salvos de la condenación eterna. Ese es el Evangelio, mis hermanos. Eso es ser verdaderamente libres. Pablo lo expresa de esta manera en 2 de Corintios 5:14. Acompáñame ahí. Dice 2 de Corintios 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y normalmente nada más nos aprendemos este versículo. Pero ¿qué es lo que está atrás de este versículo? El amor de Cristo. El amor de Cristo, mis hermanos, que nos constriñe. ¿Sabe qué es constreñir? Unir, mantener juntos, apretados. Pablo está hablando cómo a causa de su relación tan íntima con el Señor, su vida cambió radicalmente y por eso estaba entregado al ministerio, al llamado que le dio el Señor. El Señor por amor lo salvó y su amor fue inoculado en Pablo, y ese amor ahora Pablo se lo dio a la iglesia. Cuando tú le das de parte de Dios a alguien algo, no se lo estás dando tú. Es el amor de Dios puesto en ti para que tú se lo des a alguien más. A eso se llama caridad. Esa es la verdadera caridad. Es un círculo de amor. El Señor te lo da a ti por gracia. Esto se produce en buenas acciones y acciones de gracias que van al cielo. ¿Y sabes qué? Es un círculo de amor. Quien está verdaderamente o tan estrechamente unido a una persona y sabe que su amor es verdadero, pues no necesita que le digan búscala o búscalo, llámale. Es una necesidad. Yo le voy a preguntar, aquí hay muchos casados o a lo mejor hay novios así que son muy cercanos, algunos quizás están esperando casarse, pero cuando alguien se enamoró en su juventud, a los casados, y que lo traían derrapando por ahí, ¿verdad? ¿Alguien le tenía que recordar que le llamara a su novia o a su novio? ¿No? Tienes que ir a verla, tienes que esperarlo. Alguien
le tuvo miedo incluso a caminar bajo la lluvia, a aguantar el frío, a exponerse a la familia para estar con ella o con él. No te importaba nada. No, ahorita no está ahí mi esposa, pero no, hombre, yo tenía que ir a su casa. Pero iba. Y no se imaginan, no me querían por allá, ni en el barrio. Pero bueno, había una necesidad, ¿verdad? ¿Cuántos varones se identifican conmigo? Entonces, mis hermanos, ¿a qué voy? Cuando amamos verdaderamente, nada nos puede separar de quien nos hemos enamorado, ni necesitan obligarnos a buscarle. El corazón nos impulsa, nos constriye. ¿Por qué? Porque ese amor hace que nuestro corazón arda por esa persona. Ese es el amor de Cristo para nosotros, de Él para nosotros. ¿Estaba usted pensando que le iba a decir, ese es el amor de usted para Él? No, mi hermano. El amor de Él es mucho más elevado. Porque de tal manera, note la palabra, de tal manera, no de cierta manera, no de alguna manera, no, de una manera específica, Dios te amó. Él cruzó toda barrera, allanó toda distancia desde los cielos, superó todo abismo que separaba al hombre de Él para entregarle su vida, para libertarlo de la esclavitud del pecado y darle salvación. Pero ¿sabe qué? Con toda esa gracia, ¿cuántos creyentes o simpatizantes, algunos de la fe cristiana, no dan señales de ser libres siguiendo presos del pecado, de la banalidad de su mente? Por eso le decía, ¿qué tanto reconocemos el valor de nuestra salvación? Lo que nos hizo verdaderamente libres. Difícilmente hay quienes, por su obsesión, la dureza de su corazón o quizás un pecado, no hay nada que los haga reconciliarse con Dios de una manera completa. Aún congregándose, el abrazo de la iglesia, escuchar el consejo de Dios, lo siguen rechazando. Como dice Santiago, son inconstantes en todos sus caminos, como las olas del mar que el viento agita y lleva de un lado a otro. Entonces hay quien, al no ser verdaderamente libre de la esclavitud de algo en específico, puede ser tu carácter, tu ego, tu soberbia, llega un momento en que se cae en el delicado terreno de la costumbre, de la religión, de la religiosidad, y empiezas a elevar tus pensamientos por encima de todo lo demás, aunque estés pagando las consecuencias de tu obstinación. ¿Por qué? Porque no reconoces, no te sujetas, no te sometes, no te das cuenta del valor de una salvación tan grande. Hay quien, profesando la fe cristiana, es tan inconforme que nada le satisface. Y les es fácil juzgar, difamar a quien no se ajusta a su delicada condición espiritual. Por eso levantan ídolos, placebos espirituales que llenen sus expectativas o sus necesidades para justificar su manera de vivir, pero no viven en paz. No encuentran la verdadera libertad en Cristo. ¿Por qué? Porque algo lo detiene. La libertad en Cristo, mi hermano, la que el Señor ganó en la cruz, es la que nos hace verdaderamente libres, es la que transforma. Es esa libertad que por la gracia nadie puede perder, pero cuando hay ataduras espirituales o morales, culturales, sin saberlo, siguen siendo presos de aquello que no han entregado. Y cuando un creyente conserva algo o no, o se sale de su orden, pues lo primero que va a suceder es perder su relación con Dios, porque piensa que está caminando con Él, pero al no hacer su voluntad, no está haciéndolo. ¿Usted cree que hay quien se engañe que está caminando con Dios, pero sus caminos son de muerte? Así dice la Escritura. Entonces, mis hermanos,
Cuando alguien está en una condición así, incompleta, de una libertad todavía condicionada a sus pasiones, a su forma de pensar, bueno, eso lo hace vulnerable. Y lo hace vulnerable ante cualquier circunstancia. Puede ser un problema, puede ser una aflicción, puede ser una tentación. Lo va a hacer dudar. Por eso la necesidad de recordar: en Cristo tenemos la libertad, y hacer un alto. Doblar la rodilla, mi hermano, elevar tu mirada a los cielos esperando la respuesta de Dios. Porque el Señor te ama. El Señor quiere lo mejor para ti y para mí. Medita, hermano. ¿Cómo reaccionas? ¿Qué haces cuando se presentan esas situaciones que oprimen? Porque ¿cuántas veces la libertad que decimos tener está condicionada a las circunstancias? Está condicionada al temor. Está condicionada a si me va bien. No está sujeta a la fe que dices profesar, a la convicción de que verdaderamente eres libre. Y es terrible vivir en una situación así. Pero qué bendición es confiar en el Señor. Y llegue lo que llegue, mi hermano, sabiendo que Él lo permite y además hasta puede ser parte de su trato, tenemos que estar convencidos que siempre estará con nosotros. ¿Por qué? Porque si tú has sido salvo por la gracia del Señor, si tú eres libre, pues si Dios está contigo, ¿quién contra ti, mi hermano? Conclusión, mi hermano. Ser verdaderamente libres es estar en Cristo, es vivir en Cristo, es estar persuadidos por la palabra de Dios, vivirla, obedecerla y testificarla. Porque no se nos debe olvidar que hay una misión que cumplir. No solamente es para que tú absorbas toda esa gracia, es para que esa gracia tú también la des ¿de qué? De gracia. ¿Alguno de ustedes ha leído el Salmo 91? Yo creo que todos. Haga lo suyo. El que vive bajo la sombra protectora del Altísimo y Todopoderoso dice al Señor: tú eres mi refugio, mi castillo, mi Dios en quien confío. Solo Él puede librarte de trampas ocultas y plagas mortales, pues te cubrirá con sus alas y bajo ellas estarás seguro. Su fidelidad te protegerá como un escudo. No tengas miedo a los peligros nocturnos, ni a las flechas lanzadas de día, ni a las plagas que llegan con la oscuridad, ni a las que destruyen a pleno sol. Si tú estás convencido que estás bajo la sombra del Altísimo, de la mano de Jesús, tu alma no tiene por qué temer. Pero para eso necesitas estar persuadido, necesitas permanecer, necesitas prevalecer, necesitas perseverar. Y serás el discípulo que el Señor espera, y serás libre, y la verdad te hará libre. Acompáñame a orar, mi hermano. Es muy fácil permanecer atado sin darnos cuenta. Es muy fácil. Es muy fácil creer ser libre y permanecer bajo esclavitud. Por eso tenemos que estar bien conscientes, mi hermano, del terreno que pisamos, de la manera como vivimos, de la manera como buscamos al Señor. Porque no es a nuestra manera, nunca lo va a hacer. Él estableció el camino, Él estableció las formas, Él estableció
cómo se le debe de adorar, cómo se le debe obedecer, cómo se le debe honrar. Y eso, mi hermano, al único que va a beneficiar es a los hijos de Dios. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra, una palabra que nos permite, como siempre, reflexionar en la condición en la que vivimos, quizás sabiendo que somos libres, porque tú hiciste la obra completa, Señor, pero todavía atados, todavía encadenados a tantas cosas que no hemos dejado, que no hemos soltado. Ayúdanos, Señor, ayúdanos en este proceso de santificación, a seguir soltando, a seguir entregando aquello que definitivamente, además de no honrarte, nos está causando problemas personales, está afectando a alguien en nuestra vida. No es más que tu mano protectora en nuestra vida, Señor. No es más que tu Espíritu Santo santificándonos. No es más que el cuidado que tú tienes por tu pueblo. Y gracias, Señor, porque no nos dejas caer. Y aún de nuestras equivocaciones, de nuestros errores, nos enseñas. Así que, Padre, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos una vez más nuestra necesidad de ti. Bendito eres, Padre eterno. Bendito eres. Que Dios me los bendiga. Jesucristo, perdonaste mi maldad, clavado en esa cruz. Hasta el último aliento y fue por mí. Inmensa carga sobre mí. Era el pecado que me hacía feliz, pero llegaste tú, pagaste por mí en la cruz y me libraste.
Gracias, Padre. Gracias, Señor. Dale un fuerte aplauso. Gracias, Señor. Vamos a cantarle todos juntos, amén.